Muy buenas tardes, bienvenido. Vamos a esperar que se conecten un poquito más las personas. Como siempre digo, muy buenas tardes Valencia, Carabobo, Venezuela. Mi nombre es Atamaica Flores Pedrosa, la psíquica medium de Valencia, y tengo el gusto hoy de compartir con el doctor Simón Delgado, neumonólogo. Vamos a esperar que el doctor eh, haga conexión conmigo. ¿Ok? Aquí lo vemos. Doctor, ¿me escucha? Perfecto. Hola. Muy buenas tardes, doctor. Para mí es un placer tenerlo aquí como mi invitado especial en mi programa La Medium y sus invitados. Para mí es un honor tener a semejante médico, neumonólogo, escritor del libro Saber Vivir, Saber Morir. Bienvenido. Gracias. Gracias. Buenas tardes y buenas noches. Un honor para mí también estar contigo esta tarde. Gracias. Cuénteme, doctor, un poquitico así. ¿Qué es la neumonología? Bueno, fíjate, la neumonología es una subespecialidad de la medicina interna. Por eso primero hice medicina interna para tener una idea más integral. Y posteriormente hacen la subespecialidad que es la neumonología, el estudio de las enfermedades respiratorias. Pero cuando haces, repito, reitero, la medicina interna tienes una visión mucho más global del cuerpo humano. No es solamente pulmón, lo ves de Ok, manera integral. ok. Doctor, para nosotros los psíquicos o los medium, eh, las enfermedades respiratorias significa que ya el ser humano no desea vivir, que ya el alma quiere partir. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Repíteme que no te escuché muy bien. Nosotros los medium, Ajá. los psíquicos, sabemos que cuando una persona tiene ciertas enfermedades respiratorias es porque ya él desea partir del plano. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Bueno, en parte sí y en parte no, porque es que no solamente es la respiración, que es, digamos, lo que las personas comúnmente piensan que es el último suspiro que hace la persona antes de salir de este plano. Pero sí, la analogía es válida, claro que sí, totalmente de acuerdo. Gracias, doctor. Quería que me ayudara un poquitico en eso. ¿Qué enfermedad atiende este, la neumonología? ¿Cuáles enfermedades? Sí, Hay muchas, hay muchas. Hay enfermedades de tipo profesional que tienen que ver con la actividad laboral de la persona y que generan enfermedades en el aparato respiratorio. Está el asma bronquial, está la bronquitis crónica asociada al hábito tabáquico, enfermedades intersticiales. Hay un mundo inmenso. Y de hecho, hay textos o libros que hablan el pulmón en las enfermedades sistémicas, porque fíjate que el pulmón es como una alcabala. Es decir, muchas enfermedades se van a manifestar por allí, e inclusive es el pulmón el primer síntoma de una enfermedad sistémica de tipo generalmente inmunológica. Sí, por eso que te decía que la analogía que habías mencionado anteriormente es bien válida, porque, como te dije anteriormente, es una alcabala, es una red, es un receptor de otras enfermedades que se manifiestan a nivel pulmonar, primero o secundariamente. doctora, ¿qué usted le llama sistémica?
Disculpe. Sistémica es cuando el proceso es generalizado, ¿ok? No es una enfermedad focalizada Oh, o un determinado órgano, sino es sistémica. Ejemplo, podemos hablar de la diabetes. Es una enfermedad sistémica, afecta a muchísimos órganos, ¿de acuerdo? La hipertensión arterial es una enfermedad también sistémica, afecta a muchos órganos. así es. Muy bien. Doctor, ¿me puede explicar cuándo es el momento de ir al neumonólogo? Bueno, fíjate, es una pregunta, no es tan fácil, porque fíjate, cuando a una persona le falta el aire, no necesariamente es un problema de tipo respiratorio. Le puede faltar el aire por un problema cardiológico, le puede faltar el aire por un problema metabólico, le puede faltar el aire porque tiene un problema de anemia, ¿ok? Es decir, y la tos, que es uno de los síntomas cardinales de consulta en el área de la neumonología, no solamente es expresión respiratoria. Tú puedes tener un problema en el oído y te puede dar tos. Puedes tener un problema a nivel de la nariz y te puede dar tos. Puedes tener un problema cardíaco y te da tos. Es decir, cuando el paciente te consulta, va a ser el interrogatorio que te va a guiar si el problema es eminentemente respiratorio o es consecuencia de otro órgano. O sea, a priori no lo puedes catalogar, tienes que evaluarlo desde el punto de vista interrogatorio, desde el punto de vista de examen físico y exámenes de laboratorio. Doctor, ¿qué pasa cuando un paciente hiperventila? Hiperventila. Ok, lo dijiste muy bien. Su respiración está aumentada. Sabes que generalmente es 16 a 20 la frecuencia respiratoria. Si respira más de 20, está hiperventilando. La hiperventilación necesariamente no traduce una enfermedad somática. Una persona en un estado de ansiedad ante un miedo real o irreal puede hiperventilar y no tiene ninguna enfermedad de tipo somático, pero está hiperventilando. ¿A eso lo podemos remitir a un psiquiatra? Después que has descartado que hay un problema orgánico, perfectamente, perfectamente. Pero Ok. tienes primero que descartar que no haya una alteración somática orgánica para que lo puedas enviar a la parte del psicólogo o del psiquiatra. Doctor, ¿qué lo Dígame. inspira a usted a estudiar neumonología? Bueno, acuérdate que primero estudiamos medicina, digamos, salimos como médicos o cirujanos, luego haces tu parte, digamos, rural, luego decides una residencia, que la residencia puede ser de medicina, de cirugía, de pediatría, de obstetricia, que son las 4 grandes ramas. Luego que haces la especialización de medicina interna, digamos que es la integral, te vas a las subespecialidades, como te dije anteriormente. Pero la pregunta es interesante porque cuando estás como médico internista o haciendo tu residencia en medicina interna, ahí estás girando de qué vas a hacer. Por mi mente pasaron muchas cosas, terapia intensiva, anestesiología, te cuento, psiquiatría, pero luego a medida que vas avanzando, te vas tomando como más interés a la parte respiratoria porque, como dije anteriormente, el pulmón es una especie de alcabala, donde muchas enfermedades se manifiestan de manera primaria por allí. Entonces, evidentemente, empezaste a tener como cierta predilección o interés por el aparato respiratorio y decides tu subespecialidad irte por esa especialización. Ok, doctor, ¿qué lo motiva a usted a estudiar medicina? Porque siempre hay algo que nos motiva. Yo quise ser enfermera y Ok, cuando me intenté estudiar, me eché para atrás, estudié medicina y cuando vi fallecer a una persona salí corriendo. ¿Y eso qué le parece? sí, eso ¿Qué es lo cierto. motivó? Mira, yo pienso que eso se genera a nivel de bachillerato, del liceo, ¿ok? Había cierta predilección hacia las ciencias naturales, hacia la biología, hacia el cuerpo humano. Y obviamente cuando ya estás finalizando bachillerato tienes que decir qué vas a hacer, a qué vas a estudiar. Cuando decides en aquella oportunidad irte por ciencia es porque estás pensando ya en medicina.
Y cuando sales de bachillerato, ya definitivamente lo tienes sumamente claro, no tenías opciones, que si voy a colocar primero medicina, luego voy a colocar ingeniería, luego voy a colocar derecho. No, 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 no. Si me pedías medicina, 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 las tres opciones, ¿ok? Ok. ¿Alguien de su familia es médico, aparte de Interesante, usted? interesante tu pregunta, porque no hay ninguno en la familia que haya tenido ese antecedente, ¿ok? No hay ningún médico en la familia, soy el primero. O sea que yo lo puedo llamar la oveja negra. No, 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 por favor, por favor, no, no, no. No, lo que sucede es que, bueno, fíjate, el primero No que hay lo hace soy, lealtades de la medicina. no, pero fíjate, el primero que lo hace soy yo. Y posteriormente mi hermana me sigue los pasos y termina como médico. Y mi hijo comienza a estudiar medicina, pero en el noveno mes del primer año decide retirarse. Obviamente, al principio me pegó un poquito, obviamente, pero luego comprendí que él no podía ser médico por complacerme a mí. Y te cuento, Eso es. y te cuento que era muy bueno, era muy bueno, era muy bueno, pero no le gustaba, no le gustaba. Entonces, su vocación estaba en otro sentido. Es un profesional universitario, pero no por la medicina. ¿De acuerdo? Eso es. Cuando me refiero a ovejas negras, le voy a explicar, es como algo como lo mío. Todo el mundo es profesional, yo no agarro mi carrera, yo me dedico a ser medium. Ok, yo soy diferente a todo mi entorno. Yo soy la Ok. oveja negra, ¿o yo? Sí, sí, ¿Por correcto, qué? correcto. Porque rompo las normas, no me gusta la medicina, no me gusta ser maestra y lo hago diferente. Entonces, nosotros en constelaciones familiares, entre paréntesis, nos Ujú. llaman las ovejas negras porque saltamos el clan. No seguimos los patrones que si papá fue aquello, yo voy a ser igual. No, yo lo hago diferente. Y eso me gusta que usted lo haya hecho diferente. Claro, Es claro. una parte muy bonita, la medicina es hermosa. Claro, claro. ¿Ha tenido experiencias, doctor, con el más allá? Sí, como no, personales, de manera directa e indirecta, y básicamente esa es una de las razones fundamentales por la cual realizo y publico el libro, pues, porque la carrera de medicina te lo ibas a encontrar, evidentemente que sí. ¿Alguna vez se vio en el otro plano? Mira, personalmente no, porque fíjate que yo tuve una experiencia cuando estudiaba, anteriormente la carrera se estudiaba por semestre, no por año. En quinto semestre de medicina, que era algo así más o menos tercer año, tuve un problema de salud importante, pero fíjate, no tuve una experiencia cercana a la muerte ni nada de eso, pero sí me llamó la atención que mi salud me deterioró bastante y yo nunca le tuve miedo a la muerte. ¿Sabes cuál era mi preocupación? Mi preocupación era que transcurrían los días, no había una respuesta favorable y mi inquietud era, pasan los días y yo no salgo de acá y yo quiero graduarme con el equipo que empecé. Y da la casualidad que la habitación donde yo estaba, cuando empecé a mejorar, yo me asomaba por la ventana y veía pasar el autobús de la Universidad de Carabobo y eso me provocaba una nostalgia terrible. Pero lo importante es que nunca le tuve miedo a la muerte porque yo estaba seguro que no iba a morir. ¿Ok? Que mi ansiedad era salir de allí lo más pronto posible. Y así fue, y así fue. Doctor, ¿qué lo inspira a usted a escribir ese libro tan maravilloso que se llama Saber Vivir, Saber Morir? Hábleme referente a saber vivir. Ahorita no estamos empleando el saber vivir. Sí, fíjate, son muchas cosas, voy a tratar de resumírtelas. Cuando hablo de saber vivir y saber morir, fíjate que nosotros nos enseñan en la escuela a leer, a escribir, a tabla de sumar, dividir, etcétera, etcétera. Pero nunca nos han enseñado cómo manejar las emociones, cómo manejar el dinero,
qué es la muerte, qué es la vida, por qué estamos acá. Y así transcurre el tiempo y vamos aprendiendo cosas de manera indebida. No nos formamos, sino nos deformamos. Y cuando llegamos a la edad adulta podemos corregir, pero es un poco más difícil. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que tenemos que empezar a trabajar desde la escuela, desde el hogar. Es mucho más fácil. Fíjate que a ti no te dan un automóvil para que lo manejes si antes no tienes un aprendizaje, ¿cierto? Pero sales a la Cierto, vida, totalmente de acuerdo. sí, sí, sales a la vida ya como adulto sin una serie de herramientas que no te enseñaron, que no te prestaron. Ese es uno de los mensajes del libro. Porque sabes una cosa, como vives, así mismo vas a morir. ¿Entiendes? Y la vida es muy corta. Entonces, pienso que debemos, en el saber vivir es saber vivir. Las escuelas no están haciendo su labor como deberían, porque se limitan exclusivamente a lo que te acabo de decir. Es más, digo las escuelas primarias, pero ocurre en bachillerato y ocurre en la universidad. Fíjate que yo te puedo decir algo. La promoción a la cual yo pertenezco, tuvimos la virtud de tener unos maestros fabulosos en la Universidad de Carabobo. Si te los menciono, bueno, pasamos aquí, son muchísimos, pero esos maestros no nos enseñan solamente la parte académica, sino que nos enseñan una serie de valores que no están en el pensum, ¿bien? Y nos hicieron moldear nuestra personalidad. Y te puedo decir sin ningún temor a equivocarme, que muchos de los que salimos de esa promoción, para no decir de todos, nuestra formación se la debemos a esos grandes maestros, porque definir a alguien como maestro es una calificación bien delicada. Maestro es una persona increíble, no solamente de conocimientos académicos, sino de sabiduría. Nosotros obtuvimos parte de esa sabiduría de esos maestros y formamos o estamos formando nuestra propia sabiduría. ¿Ok? Es decir, que no solamente la escuela, es un aprendizaje por etapas. Doctor, ¿usted está de acuerdo conmigo que cada enfermedad es una emoción negativa que está atrapada en el cuerpo? Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted, porque fíjate que yo manejo el término de salud como un trípode. Es decir, la salud descansa sobre tres factores fundamentales: la parte física, la parte psíquica y la parte social. Bien, entonces, ¿qué sucede? Al principio, si esos tres pilares están bien sólidos, tú estás con salud, estás bien. Ejemplo, usted hace su programa, va al trabajo, realiza tus actividades. Un buen día, no puedes ir a laborar porque hay un trastorno de salud. Ese trastorno de salud puede ser que inició con un problema de tipo emocional y se está trasladando a la parte somática, que es lo que se llama la enfermedad psicosomática. Si no resuelves ese problema, tarde o temprano vas a tener un problema orgánico importante. Entonces ahí el trípode se comienza a fracturar, comienza a hacer su sostén y comienza a perder la salud. Salud la cual nosotros como médicos tenemos dos funciones fundamentales, que es curar y sanar, que no es lo mismo. ¿Entendiste? Curar y sanar son dos factores que van así interconectados, pero que tenemos que hacer. No sé si quieres que te dé un ejemplo, como yo explico. Deme un ejemplo que es curar. Ajá, Deme un ejemplo que es curar. Sí, te voy a explicar qué es curar y qué es sanar. Fíjate, fíjate, cuando un paciente tiene un infarto al miocardio, es tratado y es curado. De repente le colocan un stent, que es una dilatación de la coronaria, o le colocan un puente, un bypass coronario, y lo curaron. Perfecto, ahí estamos claros, está curado. Pero resulta que el médico que lo atiende no toca la otra parte, no le dice qué significa eso, qué debe hacer con su vida, qué cosas tiene que cambiar, que él puede seguir su actividad, pero tiene que cambiar ciertas cosas. Y el hombre dice, no, tengo coronarias nuevas, y no sana.
¿Ok? Al no sanar, es un tiempo relativamente corto, se van a obstruir nuevamente las coronarias. Entonces, lo curamos, pero no lo sanamos. Y te voy a poner otro ejemplo. A veces puedes sanar, pero no curar. El ejemplo te lo voy a colocar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, en una etapa terminal, muy comprometido, que no lo puedes curar porque la enfermedad está muy avanzada, porque tú sabes que hoy en día esa enfermedad se ha avanzado muchísimo, pero lo puedes sanar, no lo puedes curar. ¿Cómo? Cuando tú te lo visitas, sea en el hospital o en su hogar, le dices buenas tardes, buenos días, Pedro, Juana, María, le tomas la mano, hablas con él, le comentas qué piensa, qué cosas le preocupan, ahí lo estás sanando, más no lo estás curando. ¿Ok? Pero entonces, lo que te dije, lo que le dije anteriormente, Ok. son interconectadas. Nosotros tenemos la obligación de curar y sanar. Si hacemos curar, estamos haciendo el 50% nada. ¿Ok? ¿Nos puede dar algunos tips para saber vivir, doctor? Sí, cómo no. No solamente clic, te voy a poner otro ejemplo, porque sabes que bueno, ya estoy docente jubilado, pero la docencia para mí es una cosa maravillosa. Es una Maestro, cosa, maestro. sí, eso, la docencia va en mí, bueno, increíble. Fíjate, yo en el libro inclusive lo menciono y hago un ejemplo. Mm, Hago un ejemplo. mm. Hoy te levantas en la mañana con alegría, con mucho estímulo, te montas a tu automóvil o el transporte, dices buenos días, buenas tardes, respetas el semáforo, dejas pasar a un transeúnte, llegas al trabajo de la misma manera, haces, en el caso nuestro que somos médicos, recibes a tu paciente, si tienes un problema personal lo dejas en la casa, pero esa actitud está reflejando que estás sano, que estás bien. Pero para alcanzar ese estado de equilibrio, de ecuanimidad, tienes que saber hacerlo, aprender a hacerlo. Y te digo algo, no es necesario ir al Tíbet, no es necesario buscar al maestro más non plus ultra. Todos tenemos un maestro interno y tenemos que Qué liberarlo, bonito. fortalecerlo. Claro, le digo algo y aprovecho para hacerlo. No es un cumplido. Usted como médico juega un rol importante en eso que yo acabo de decir del saber vivir. Tiene usted y todos los que son medio un don maravilloso que Dios, el universo les dio. Y yo siempre, Gracias. no es cierto y no es cumplido. Siempre que puedo acudir a una charla, y lo menciono en el libro, ustedes son coadyuvantes con nosotros, ¿ok? Y tienen un don espectacular, pero yo siempre defino que es un medium porque la gente lo tergiversa y eso les hace mucho daño a ustedes e indirectamente a nosotros, porque la persona, en vez de acudir a ustedes, que nos prestan una gran ayuda, se van por otros caminos equivocados, perdón. Y el daño allí es bien fuerte, se paga caro, se paga caro. Entonces, mucha gente en el siglo XXI todavía no sabe lo que es un medio. Entonces, yo de verdad que la felicito. Gracias, doctor. No, y si te nombro todos los medios que yo leo, sigo, aquí en Venezuela conozco dos, a Vagabán Vázquez y a usted, pero a nivel internacional hay mucho, Alenson Dubois, John La Edward, Teresa Caputo. Teresa Caputo, exactamente. Pero son de verdad, se lo digo de corazón, sumamente importantes, sumamente importantes. Gracias. Y tenemos que difundirlo, que la gente sepa qué es lo que es un medio, cuál es su función, cuál ¿Qué es su es un rol, medio? sí, qué es su rol, cuál es su función en la sociedad, y no ese concepto equivocado que se maneja. De verdad que Sí, porque las personas creen que manejamos otras herramientas y lo que hacemos es tener conexiones con los seres queridos que ya están en otro plano. claro, Y si nos ayudamos en otras cosas como el Reiki, claro, estudiamos constelaciones familiares, el claro, tarotismo viene, esto todo es sanador. Y no claro, tenemos que ver con otras culturas religiosas. Usted claro, está bien, claro, doctor.
Mil Claro, bendiciones y muchas gracias, doctor. claro. Vamos a hablar un poquito de este tema que nos da miedo, que es saber morir. Ok, fíjate. La muerte deriva de una cosa fundamental que es el miedo. Y así comienzo yo la introducción del libro. ¿Cuál es el antídoto del miedo? El amor. ¿Ok? El miedo a la muerte se genera, ¿por qué? Porque no lo conocemos desde chico, desde pequeño. Y hay una serie de fábulas que las hemos escuchado todos. Los niños no pueden ir al cementerio porque agarran un frío, la muerte es dolorosa, es injusta, etcétera, etcétera. Esos conceptos errados los venimos escuchando desde nuestras edades iniciales. Eh, Usted y mi persona, que hemos, digamos, obtenido una información diferente, manejamos el tema con cuál es nuestra función. Hacer que las personas también pierdan el miedo a la muerte. Porque es que la vida y la muerte van unidas también, como dije anteriormente, entre curar y sanar. La muerte y la vida van así. Como digo en el subtítulo, nacer no es el inicio y morir no es el final. Cuando tienes la noción de que la muerte no es el final, la persona tiene otra visión, otra concepción de lo que es la vida y la muerte. ¿Cuál es lo importante? Que pierde el miedo a la muerte, vive la vida, porque tener miedo a la muerte significa no vivir la vida, y es muy triste no vivir la vida. Entonces, allí en el libro hay una serie de herramientas que yo invito a las personas que lo quieran leer. Y hay un término que no me ha preguntado, pero que usted lo conoce muy bien, obviamente, que son las experiencias cercanas a la muerte. Son los relatos, las pruebas más contundentes que nos hacen creer que la muerte no es el final. Es decir, alguien puede decirnos a nosotros, y cuando la incluye a usted, porque usted tiene eso muy claro, puede decirlo, pero es que tú no tienes una prueba científica para demostrar que la vida no, que la muerte no es el final. Está bien, tienes toda la razón y se le respeta, pero la persona, sin entrar en descalificaciones, tampoco tiene una prueba contundente que la muerte es el final. A nosotros nos enseñaron el cielo y el infierno, ¿cierto? ¿Cierto? El cielo y el infierno no nos enseñaron. Absolutamente. Ajá. ¿Alguien tiene una prueba fehaciente de que el cielo y el infierno existen, respetando todas las creencias religiosas? Evidentemente que no. Entonces, cuando los que trabajamos Claro. en esto decimos que las experiencias cercanas es una extraordinaria herramienta para creer que la muerte no es el final, bueno, y ahí están las pruebas. Cuando describo muchos casos que me cuentan y que he revisado de experiencia cercana a la muerte, la persona es otra. Y te voy a decir algo paradójico. Además que son fascinantes escucharlas y leerlas. La persona además que le pierde miedo a la muerte, mira lo paradójico que te voy a mencionar, espera con ansiedad la muerte, desea que ese momento llegue. ¿Entendí? Eso es difícil de aceptar, eso es difícil de creerlo, pero yo sí estoy convencido de ello. Y no porque me lo contó o lo leí en una revista de ficción, sino con pacientes que han tenido las experiencias cercanas a la muerte. ¿Ok? Una pregunta, doctor. ¿Es verdad que el cuerpo queda pesando menos cuando la persona fallece porque el alma se sale? Sí, bueno, es controversial, eso no está todavía demostrado. Hay personas que han hecho estudios, pero no con el método científico bien estructurado, entonces pierden un poquito de valor. Hay gente que ha hecho el peso de la persona, digamos, en su etapa terminal y luego que fallece y ha habido una diferencia de peso, pero eso no está bien demostrado. Lo que sí está claro es que somos energía, somos espíritu, y cuando el cuerpo humano fallece, fallece el soma, el vehículo con que nos transitamos el plano terrenal. Pero el alma, el espíritu va a otro nivel, va a otra dimensión. ¿Ok? Ya no vive en un cuerpo, pero vive en otra dimensión. Y hay infinidad de relatos y eventos que lo demuestran. Pero esa pregunta es interesante, eso no está Doctor, demostrado que hay diferencia. Dígame, dígame. ¿qué diferencia hay entre un alma y un espíritu científicamente? ¿Qué es un espíritu? Ok.
Yo no sé si definirte, yo en el libro defino el término fantasma, que es un término más coloquial, ¿verdad? Y se entiende un poquito más. El término genera un poquito de miedo y ansiedad, pero no. Y ahí es donde ustedes, los medios, juegan un papel preponderante, que nosotros ahí no tenemos ese don. Este, ese fantasma, entre comillas, es una persona que deja este plano, pero está apegado al plano físico, no lo abandona por X o por Y. Y los medios son los grandes facilitadores para que ese espíritu vaya a la luz, vaya a la dimensión que le toque y entienda que ya no está en este plano. Pero ¿quién puede hacer eso? Ustedes. Nosotros que trabajamos en esto, y le voy a poner un ejemplo, como yo hablo del medium y de nosotros que trabajamos como médicos. Yo les digo a veces a una persona cuando está un poquito confundida, mire, el medium, su trabajo, por su calidad y su don que tienen, ellos pueden ir de Valencia a Caracas, yendo Valencia, Maracay y Caracas. Yo puedo ayudarle, pero yo voy también de Valencia a Caracas, pero me voy por Guárico, Anzoátegui, Ciudad Bolívar, llego a Caracas, pero mira todo lo que yo tengo que recorrer, todas las herramientas que yo tengo que hacer para ayudar a esa persona. Ustedes lo hacen de una manera más sencilla porque tienen ese gran don. Que Dios los bendiga. ¿Ok? Gracias, doctor, gracias. Doctor, ¿dónde podemos conseguir su libro Saber Vivir, Saber Morir? Ahorita solamente está disponible por Amazon. Eh, la persona entra a Amazon y lo compra de manera electrónica por Amazon, pero el libro está en físico, ¿de acuerdo? Ok, ¿ya está en librerías en Valencia? No, 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 no. Solamente está, la única vía para adquirirlo ahorita es por Amazon. El que lo quiera vía electrónica o el libro en físico como tal, pues, como es la característica de un libro, actualmente por Amazon. ¿Puede indicar el precio, doctor? Sí, el precio está en $9.9 el libro en físico. El que lo quiera comprar electrónico, pues, creo que está en $4 o $5. Claro, hay gente que no le gusta leerlo en la tablet, en la computadora, pero el que lo quiera adquirir de esa manera es el precio. Y en físico, 9.9 o $10, algo así está la cosa, $12. ¿Ok? Ok. Una pregunta, doctor. ¿A dónde usted pasa consultas Que yo en este como momento, neumonólogo? sí, como no, yo en este momento estoy trabajando exclusivamente en nivel privado. Ya salí del hospital público, me jubilé del hospital público y me jubilé como docente de la Universidad de Carabobo. Estoy exclusivamente en el Centro Policlínico Valencia, mejor conocida como La Viña, ejerciendo mi actividad como médico internista y neumonólogo. ¿Qué horario tiene, doctor? Bueno, ahorita el horario antes y después. Antes de la cuarentena estábamos trabajando corrido de las 8:30 hasta las 3 de la tarde. Actualmente estamos trabajando de 9 a 1 corrido, básicamente con pacientes citados por el problema, de la cuarentena, pues del distanciamiento social que hay que respetar. Y entonces hay consultas vía online y consultas presenciales, pero como te digo, seleccionados los pacientes, citados con anterioridad, cuidando lo que es el respeto a la pandemia que nos está castigando desde el mes de marzo. ¿Okay? Entonces, y así estamos la mayoría de los médicos, pues con horarios diferentes a los que habitualmente teníamos antes de la pandemia. Doctor, explíqueme un poquitico cómo podemos cuidarnos del COVID-19, por favor. Bueno, fíjate, ya te había mencionado algo. Usted como neumonólogo. La parte del distanciamiento social es básica.
¿ok? Las medidas preventivas del tapaboca, el lavado de las manos, pero básicamente el distanciamiento social. El gran riesgo se corre cuando estás en sitios donde hay mucho hacinamiento, ejemplo, mercado, un banco. Obviamente por eso los restaurantes y cines y eventos públicos están suspendidos. Si cumplimos más o menos esas medidas, podemos tener al virus no totalmente inhabilitado, pero cuidarnos. Y obviamente los grupos etarios mayores de 65 años son grupos de mayor riesgo. Esa persona potencial debemos cuidarla de manera especial. Y los que son menores de 65 años no es que van a bajar la guardia, también tienen que cumplir con esas medidas de prevención, básicamente, que es lo único que podemos hacer actualmente, prevenir. ¿Ok? ¿Es necesario usar la mascarilla? Sí, totalmente, totalmente. Y no solamente usarla, sino saberla usar también. ¿Ok? No aquí, ¿Nos no podría aquí. explicar cómo usarla, doctor? Ok, fíjese. La ideal es usar una mascarilla 3M N95 porque está hecha de un material que tiene una mayor protección, menos filtración por donde el virus pudiese penetrar. Y es una mascarilla que no vas a usarla 2 meses ni 3 meses, una mascarilla que máximo pudiese usarla 24 horas, 48 horas, ¿de acuerdo? Eh, Obviamente, ¿cuál es el problema? Es imposible evitar la parte mercantil. Esas mascarillas son difíciles de conseguir hoy en día o son falsificadas con precios exorbitantes. Entonces, ¿qué hace la persona? Bueno, estás viendo usar mascarillas de tela, ¿okay? Que no son las más adecuadas, pero es mejor que la persona tenga una forma de cubrirse la puerta de entrada del virus con algún método aunque no sea el ideal. Y cuando se hablaba del lavado de las manos, lo importante es no solamente lavarse las manos, sino tratar de no tocarse los ojos con las manos. ¿Qué estás protegiendo con la máscara y no tocarlos? Son los 3 puntos de entrada del virus: vías respiratorias superiores y las conjuntivas. Por allí es que el virus se va a introducir a nuestro organismo. Entonces debemos evitarle la entrada de esa manera. ¿Ok? Tampoco tienes que hacer grandes erogaciones de dinero con un jabón que te laves bien las manos, es suficiente para evitar que el momento que accidentalmente te toquen las conjuntivas puedas trasladar el virus a tu conjuntiva y penetra tu organismo, ¿de acuerdo? Usted como neumonólogo sabe reconocer el COVID, doctor, Sí, o se confunde con las gripes normales. es que el COVID es una gripe normal, pero con un virus mucho más agresivo, no conocido por el ser humano, ¿de acuerdo? Eh, De acuerdo. pero fíjate que el problema radica en que cuando no tienes el conocimiento, porque dijimos es un cuadro gripal, un coronavirus, la persona cree que no lo tiene o exagera que cualquier cosita que le dolió la cabeza ya es el COVID. Pero acuérdense que hay una serie de factores que condicionan que pueda sospechar que el paciente pueda tenerlo. Contacto con personas que hayan viajado, contacto con personas que tengan cuadros respiratorios, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Porque los síntomas son igual que la gripe que conocemos todos, pero un comportamiento totalmente diferente, ¿ok? Doctor, algo que me llama mucho la atención, Uh-huh. si por lo menos una gripe normal, ¿por qué el proceso respiratorio se cansa? Ok. Estamos hablando en términos generales, ¿cierto? Obviamente, porque se produce un ¿Cierto? proceso, sí, se produce un proceso inflamatorio en el sitio donde hacemos el intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Es decir, donde nosotros tomamos el oxígeno del ambiente y exhalamos el CO2, que es producto de nuestro metabolismo interno. En esa zona específicamente
se produce la alteración, el proceso inflamatorio. Entonces ese intercambio no va a existir. ¿Ok? Si estás en reposo, la oferta y la demanda no es tan alta. El poquito de oxígeno que necesitas porque no estás haciendo alguna actividad no crea problema. Pero cuando haces un esfuerzo, por mínimo que sea, va a haber un desequilibrio de oferta y demanda porque el sitio, como dije anteriormente, donde hay el intercambio, está sumamente inflamado. Entonces, si no tienes oxígeno, te fatigas, te cansas, sientes la respiración. La respiración se hace objetiva, la siente, la cuenta, siente que no está pasando. Cuando estás bien, tú no te preocupas por la respiración, hecho automático, inconsciente. ¿De acuerdo? De acuerdo con usted, completamente de acuerdo. Doctor, una frase muy bonita que quiera decirme de su libro Saber Vivir, Saber Morir. Alejar el miedo. Sin miedo no se puede vivir. El miedo es paralizante. Vivir el aquí y el ahora. El pasado ya no importa, el futuro no tenemos por qué, el futuro nos crea ansiedad, el pasado nos deprime. El mensaje es, si vivimos el aquí y el ahora, podemos tener una vida, saber vivirla, y nuestra muerte también va a ser de esa misma índole, de ese mismo color. Por eso es que decía eso, pues el tipo de saber vivir, saber morir. Entonces, el mensaje fundamental es el vivir aquí, el presente. El pasado no importa y el futuro no debe crearnos ansiedad o angustia. Pero básicamente es Hay algo eliminar el miedo. Dígame. Hay algo que yo leí en su estado que me impactó mucho Okay. y le hice un captura y lo escribí. Ajá. Leer un libro debe ser una elección autónoma. Lo relevante es que la lectura deje un mensaje, un comprender, o puede no interesarle, pero es libre albedrío del lector. Usted puso, juzgará si valió la pena. Yo aspiro que saber vivir, saber morir, son sus palabras. Logré despertar interés por el tema. De lo contrario, también me sentiré honrado. Para mí ya es una persona honrada. Esas son las palabras del doctor Simón Delgado, escritor del libro Saber Vivir, Saber Morir, donde lo podemos conseguir vía Amazon. Y el costo, ya el doctor lo dijo. Muy honrada, doctor, de haber tenido esta pequeña charla con usted. Me siento muy feliz de que la medicina y la espiritualidad se unan y abramos aquellos caminos de conciencia y que las personas sepan que gracias a los médicos, nosotros como seres humanos y medium existimos y que lo que hacemos es ayudar al alma a pasar a la luz. Una reflexión más, doctor. La que te puedo ofrecer es alejar el miedo. El miedo no solamente a la muerte, el miedo es paralizante, el miedo irracional básicamente, el miedo a las cosas que no existen, no te deja avanzar, no te deja vivir. Una de las grandes motivaciones fue eso, pues, de perder el miedo a la muerte ya es un gran avance, pero se tiene miedo a muchas cosas, inclusive hasta al vivir, pues, por los apegos, por la parte material, olvida la parte espiritual. Acuérdense de la gran diferencia entre las culturas orientales y occidentales. Nosotros somos mucho más materialistas que espirituales. Sí, los orientales practican más la espiritualidad que la parte material. Entonces debemos aprender un poco de ellos también. Ese sería... ¿Valió la pena estudiar medicina? ¿Valió la pena? Doctor, ¿estudiar medicina? Sí, como no, obviamente, sin lugar a duda, feliz, o sea, y culminar mi libro y publicarlo forma parte de mi experiencia como médico, ¿no? Feliz, muy feliz.
de haber estudiado medicina, de seguir ejerciendo la medicina, de publicar ese libro, de seguir trabajando con los pacientes, de saber que la salud no es solamente física, sino como dije anteriormente, ese trípode de físico, psíquico y social. Esas tres cosas son fundamentales para tener salud. Doctor, como medium que Ajá, soy, le voy a hacer una pregunta, dígame. ¿ok? Porque me estoy desconectando mucho del tema. Para mí significa que hay una presencia. ¿Usted perdió un hermano? No, no. Una persona es una figura masculina entre 50 y 56 años, muere de un paro respiratorio. No, el que murió fue mi padre, pero mi padre murió a los 77 años por un problema renal. Su último suspiro fue un paro respiratorio. No hablemos de enfermedad como tal. Es posible porque él falleció, o sea, lo conseguimos sin signos vitales, ¿ok? Es muy probable que eso haya sido así, ¿ok? Es posible que eso Pero haya sí sido. compartió con su padre. Sí, cómo no. Y fíjate que paradójicamente él fallece después que sale de una crisis de salud, que está hospitalizado, se recupera, va a la casa y fallece en su casa. Porque también lo tuvimos en nuestra casa en muchas de las hospitalizaciones. Porque tú sabes que el problema renal es un problema crónico. Nunca se quiso dializar, Claro, claro. nunca se quiso dializar y de hecho falleció sin dializarse. Nunca lo quiso hacer, es más, luego Conozco muy le bien los plantearon diálisis. Tengo una hermana que es enfermera y dializa. la diálisis. Doctor, Dígame, su papá está aquí conmigo en este momento, ¿ok? es posible, Su papá le quiere dar, seguro. Dígame. es posible, ok. Su papá le quiere dar las gracias, Ujú. ¿ok? Ajá, Hay muchas cosas que hay que disculparse. Es ajá, normal en la familia. obvio, obvio. Eh, su papá quiere decirle que lo recuerde en una canción. Ok, ¿Llegó a ok. cantar usted con su papá una canción? ¿Una melodía? No, pero sí te puedo decir algo que si usted dice que está allí, exactamente seguro que es así, pero le quiero comentar que hace como más o menos unos 5 días, tuve un sueño que el día de ayer ese sueño se confirmó, ¿ok? O sea, yo soñé algo que ayer me lo manifestaron y evidentemente ese mensaje me lo mandó él. Eso no tengo la menor duda. O sea, yo me enteré de la noticia antes a través de un sueño y estoy seguro que ese mensaje fue de él. Eso no tengo la menor duda. Y que esté allí con usted, tampoco tengo la menor duda. Así es, así es. Su papá dice que lo ama mucho, ¿oyó? Que lo ama Sí, demasiado. Y que bueno, hay cosas de cosas, pero lo necesario, como usted dice, hay que perdonar. no, total, Tal vez total, algún día, no, y total, y como le dije anteriormente, la etapa de su enfermedad, lo apoyamos mucho, es más, lo apoyamos y sin embargo pensamos que nos quedamos cortos, siempre es así, pero sí, lo apoyamos y falleció en su casa porque fue su deseo, y pues fíjate otra cosa, sí, y fíjate otra cosa importante, se despidió hasta de su hermano, del tío, porque fíjese que él sale de la hospitalización, pide irse a su casa, llama a su hermano, le dice que quiere conversar con él en un estado muy débil, porque acaba de salir de una hospitalización. El hermano va, se entrevista y fallece el siguiente día. Lo llamó para despedirse. ¿Ok? qué bonito. Eh, y También está aquí para despedirse. sí, ¿no? Está Y aquí para también, despedirse de usted. sí, ¿no? Y también siempre nos mandan mensajes. En el libro yo relato algunos de los mensajes que hemos vivido con él y con uno de los hijos. Fabuloso, fabuloso. Eso es fascinante. Eso es fascinante y es lo que te permite creer que la vida no termina con la muerte.
Él está en otra dimensión, en otro Así plano, y es. fíjate cómo se ha manifestado allí, a través de usted que es un medio, pero lo hizo conmigo hace 5 días, a través de un sueño, que yo al principio Qué no lo bonito. entendí, no lo entendí el sueño lo entendí ayer, cuando esa noticia me la dieron, pero él me la dio hace 5 días. Fabuloso, Qué fabuloso. bueno que Espectacular. eso para que confirme de que su papá siempre está con usted, ¿oyó? Seguro, seguro, no me cabe la Y menor duda. vino es a despedirse. Lo puedo visualizar dándose un fuerte abrazo hacia usted. Claro, y Y le además, hacen el hombro así. claro, además que en ese libro está él reflejado, está ahí reflejado, en esas páginas está reflejado, y él lo sabe que es así, igual que todas las personas que me ofrecieron sus relatos están allí también, por supuesto autorizados por ellos, y es un homenaje que yo le hago también a ellos. Hay uno que recuerdo mucho, hay uno que recuerdo mucho que ya no está con nosotros, pero que era un cómplice mío, él sabía de mis ideas, de mi proyecto del libro, pero él lamentablemente no está viendo el libro en físico, él, pero yo sé que desde donde está, él lo está disfrutando, porque él fue cómplice mío en esa idea. ¿Ok? Entonces yo sé que Es así. Por eso es que papá viene, lo felicita, le da las gracias y se siente muy orgulloso, de verdad que sí. Y perdonar, simplemente es eso, perdonar. claro, claro. Doctor, sus redes sociales, Bueno, por el Instagram, doctor Simón 55. Es ¿cómo se llama? Por donde más estoy activo, por el Instagram. Ahí generalmente monto videos, monto mensajes, publicito el libro. Es por donde más me manejo. ¿Ok? ok. Bueno, ya hablamos de dónde puede pasar sus consultas, su número de teléfono, todas esas cosas está en su Instagram, Sí, todos los seguro. datos. Toda esa información está allí. Toda esa información está allí. Maravilloso, doctor. Para mí es un placer haber compartido con usted esta tarde esta maravillosa charla y saber vivir y saber morir. Me deja una enseñanza más porque me confirma usted, me está ayudando, mejor dicho, a confirmar que hay vida después de la muerte. No, y usted Para mí también. un gran honor. Y usted también. Usted es una gran cómplice en esta tarea o rol que nos ha tocado. En diferentes ángulos, pero la vía final es igual. De verdad que yo siento un gran afecto y respeto por usted y todos los que son medios, aunque tienen ese maravilloso don. De verdad que yo los felicito, los envidio sanamente. Yo hago mi trabajo como médico, pero ustedes No son nos envidie comunicadores. mucho, doctor. Usted no sabe cómo es la vida de un medium. Sí, sí, sí. No, sí me la Nadie imagino, nos quiere, sí me la imagino, sí me la imagino, sí me la imagino. No es fácil, nadie nos quiere, no, no nos es tiene fácil. miedo. No, no es No es fácil. fácil, no es fácil, pero yo creo que a usted debe pasarle algo como nos pasa a los médicos. Cuando usted logra ayudar a alguien en este plano físico o en el plano psíquico, la satisfacción es enorme. Es más, no hay remuneración que cubra eso, porque es una satisfacción impresionante. Igual nos sucede a nosotros. Cuando nosotros logramos curar y sanar a un paciente, eso no tiene ¿cómo se llama? Un horario específico, no hay, puede ser simbólico, pero el valor de ver esa sonrisa, de ver ese logro o lo otro, facilitar el bien morir, facilitar el tránsito, es Doctor, y qué maravilloso. bonito, antes de terminar el programa voy a contar esta anécdota. Qué bonita es la Okay. energía, ¿no? Yo lo Total, contacté, era para saber de un examen sí, seguro, sobre un seguro. tío que lo iban a operar Sí, sí. ¿cómo es que se De vesícula, llama? vesícula, vesícula, vesícula. De vesícula. Y por ahí fui conversando con muchos médicos que usted siempre me recomendaba. Gracias a Dios mi tío está
en calidad de vida 100% bien, fue operado, gracias por su ayuda, porque me contacté con usted por el direct y así fue que la energía nos fue uniendo, ¿cierto? Pero eso no es casual, eso es causal. Esta reunión nuestra Qué acá, bonito, ¿verdad que sí? claro, eso es causal, eso no es casual. Eso no es casual. Eso es, eso tenía que suceder porque manejamos, ¿cómo se llama? Energías positivas y estamos en un trabajo de satisfacción recíproca, porque si yo y usted logra una ayuda a una persona, también te estás ayudando a ti mismo. Y la satisfacción, Así, vuelvo y reitero, es inconmensurable, no tiene cómo calificarlo, ni en valor material, pero en valor espiritual sí, es fascinante. Y usted es testigo de lo que yo estoy diciendo, porque usted lo ha vivido, ¿cierto? qué lindo, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a Muchas usted. bendiciones y Amén. que siempre sea como un guía para sus pacientes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted es un médico sanador, Así. definitivamente. No, no es que cura, usted es un médico que sana. Y me Sí, siento muy feliz de eso. yo también, yo también. Dios De me lo verdad, bendiga en no, grande. feliz de haber compartido con usted y no me cansaré de reiterarle a las personas qué es un medio, cuál es su rol y la importancia que ustedes tienen en la sociedad. ¿Ok? Bueno, Todo el que doctor, pueda. un Igual, beso igual, para usted grande, igual. aquí en Gracias. mi corazón. Dios lo bendiga, feliz noche y estaremos en contacto, ¿ok? Seguro, seguro. Con ustedes, Atamaica Flores Pedrosa, la psíquica medium de Valencia, con el doctor Simón Delgado. Gracias, gracias, gracias y feliz noche, Venezuela. Hasta la próxima, doctor. Chao. Pero poquita gente. Bueno, aquí.